Bueno, ¿cómo están, chicos? Acá lo que tienen es el trabajo práctico que ya les dejé para trabajar. El trabajo práctico está dividido en múltiple opción, en completar, seguir completando y unir con flecha. Estas flechas me acabo de dar cuenta que se me movieron cuando lo he estado trabajando el archivo. Después de esto tienen todo lo que es la parte teórica. La parte teórica de todo lo que está acá en el archivo para trabajar. Concepto de organización. Todo lo que está acá lo hemos visto en clase, solamente que no lo alcanzamos a trabajar. Es lo que yo trabajé las primeras clases hablando, que yo les pedía que solamente escucharan. Es exactamente lo mismo. Concepto de organización. La organización era un grupo de personas que tenían un objetivo en común, realizaban actividades a fines de ese objetivo, utilizaban recursos para lograr ese objetivo. Eh, bueno, entre todo eso que yo le dije y el concepto que están viendo acá, de organización, ustedes van a seleccionar cuál es la respuesta correcta. Lo mismo con el concepto de necesidad. La necesidad era la falta o carencia de algo. Acá tienen el concepto. Entonces, con el concepto de necesidad que tienen acá en el material que tienen, y elijan la respuesta que corresponda a la segunda opción. La tercera dice, las necesidades primarias o biológicas son. Las necesidades se dividen en primarias o biológicas, secundarias o psicológicas, terciarias o superfluas. Vamos a concentrar en las dos primeras, en primarias y secundarias. Las primarias son imprescindibles para la vida, son necesarias para la vida, son esas que si no satisfacemos podemos llegar a correr riesgo nuestra salud o nuestra vida. Bueno. ¿Qué es un bien económico? Todos los bienes van a satisfacer necesidades, cualquier bien. Los bienes se van a dividir en económicos y no económicos. Para que un bien sea económico tiene que tener determinadas características, todos los bienes van a ser deseables porque van a querer satisfacer una necesidad, pero el bien económico, la característica que tiene es que es escaso, tiene un valor y tiene que ser accesible para que sea un bien económico. Acá están viendo el concepto de bienes económicos. Después, completar la oración correctamente. Bien. Acá, las cuentas se utilizan para representar. Tienen que completar la palabra que falta. Acá en la bibliografía, vamos a donde están las cuentas. Cuentas. Bueno, está por acá. Acá están las cuentas. Dice, las cuentas patrimoniales se utilizan para representar elementos del patrimonio. De esta manera existen cuentas patrimoniales de activo, tienen los conceptos de activo y pasivo, patrimonio neto, entonces completan bienes y derechos a cobrar, pasivo, deudas, compromisos u obligaciones a pagar. Después, el patrimonio neto, acá lo tienen también, las cuentas de resultados negativos, resultados positivos, acá lo tienen. Tres cuentas del activo y qué representan. Vamos a las cuentas.
Estas son formas de pago para compras y para ventas. Partida doble, que ya lo vamos a ver también. Esto es una actividad aparte, esto que dice ejercicios para desarrollar en casa. Esto después lo vamos a ver. Primero la parte que está, la que están viendo de este lado. Bueno, las cuentas. Más abajo está para responder esto. Estamos acá en cuentas de activo y pasivo. Bien, cuentas de activo. Acá tenemos caja, banco, estas son las cuentas. ¿Y qué representan, no es cierto? Elijan 3 de estas. 3 de estas. Y nada más. Acá dice, concepto para completar. En la primera clase lo primero que vimos fue el concepto de contabilidad. ¿Qué era la contabilidad? Igual acá lo tienen. ¿Qué es la contabilidad para nosotros? Es un sistema de información que nos ayuda a recopilar datos para poder tomar decisiones. Esa es la contabilidad. Acá tienen, la contabilidad. Mencione los tipos de comerciantes que existen y la factura que emiten. Tipos de comerciantes. Para nosotros son 3 nada más. Recuerden que hay más, pero nosotros vamos a utilizar solo 3. Consumidor final, que somos nosotros. Después estaban los responsables inscriptos, que emitían 2 tipos de factura. Y los monotributistas, que emitían un solo tipo de factura. Los responsables inscriptos van a emitir factura A otro responsable inscripto. Van a emitir factura B a los monotributistas y consumidores finales. Y los monotributistas van a emitir factura C a los responsables inscriptos, a otros monotributistas y a los consumidores finales. Acá está. Tipos de facturas que existen, acá está. La factura A, quién la emite y quién la recibe. La factura C, quién la emite y quién la recibe. Está el concepto de monotributista y de responsable inscripto también. Acá está el de responsable inscripto y acá está el de monotributista. Acá hay que unir con flecha. Lo que pueden hacer es leer el concepto de este lado y después buscar con qué unirlo. Porque si ustedes buscan organización van a estar leyendo todo esto para encontrar el concepto de organización y poder unirlo. Recuerden, estas 2 flechas se me movieron cuando estaba armando el trabajo. Dice, son aquellos que no son de interés de estudio para la economía, porque les falta al menos una característica que le son propias de los bienes económicos. Que dice que ya no es un bien económico este concepto. Ejemplo, en condiciones normales el aire que respiramos. Nosotros el aire que respiramos no lo pagamos. Entonces, va a ser ¿qué tipo de bien? Va a ser un bien no económico. Entonces lo que vamos a hacer, acá tienen el concepto de bienes económicos también. Acá está, bienes económicos y bienes no económicos. Entonces lo que van a hacer es unir bienes no económicos
van a unir bienes no económicos con el concepto. Después dice, aquellas indispensables para la subsistencia del ser humano, por ejemplo, comer. ¿Cuáles eran las necesidades que eran indispensables para el ser humano? Las que eran necesidades primarias. Entonces, tomamos necesidades primarias y lo conectamos. Dice, las distintas operaciones que realiza la empresa y produce un cambio en su composición del patrimonio. Esto hace referencia a las variaciones patrimoniales. Las variaciones patrimoniales es todo aquello que va a producir un cambio en el patrimonio, ya sea comprar, vender, cobrar, pagar o producir. Patrimonio, variaciones patrimoniales. Acá está el concepto, variaciones patrimoniales modificativas y permutativas. Entonces, bueno, un ejemplo de bienes no económicos, la luz del sol, mirar un paisaje, ir a tomar agua del río, lo que ustedes quieran que no tengan que pagar. Bien, este es el que le decía que se me había movido la flecha. Dice, a las distintas operaciones que realiza la empresa y que producen cambio en la composición del patrimonio, eso se llama variaciones patrimoniales. Entonces acá lo acomodamos en variaciones patrimoniales. Bueno, tienen el concepto de cuenta, que creo que se los mostré más abajo, que eran una cuenta. Necesidades secundarias también lo tienen más arriba. Estas también son cuentas para hacer otro ejercicio, otra actividad. Pero me pasé. Acá está. Concepto de cuentas. Acá tienen lo que es una cuenta. Bueno, variación patrimonial permutativa, modificativa, eso ya les mostré dónde estaban. Bienes económicos y no económicos también. Organización. ¿Qué es una organización? En la primera parte está. Acá está. Tenemos organización, que ya lo vimos el concepto, y tenemos organizaciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Acá está. Con ánimo de lucro y sin ánimo de lucros. Acá tienen que buscar esos dos conceptos y ya que estamos vamos a corregir esto. Dice, son operaciones comerciales que aumentan o disminuyen el capital del patrimonio neto de la empresa originadas por una ganancia o una pérdida. Estas variaciones intervienen en cuentas patrimoniales, activo, pasivo, resultado de pérdida y ganancia. Acá estamos hablando de variaciones patrimoniales modificativas. ¿Qué va a ser una variación patrimonial modificativa? Por ejemplo, cuando vendemos algo. Cuando vendemos algo, tenemos que hacer el ejercicio de venta, eso es una ganancia. Y
cuando hacemos el costo de mercadería vendida. Bueno, eso sería todo. Pueden revisar el material sin problema.